Hola, mister. ¿Qué tal? Buenas Buenas tardes. ¿Me tardes, ¿qué escucha tal? bien? Sí, estoy escuchando bien, sí. Muy bien. Pues nada, en primer lugar, gracias por su tiempo, que imagino que está siempre bastante ocupado. Bueno, es un Y poco respiro, estos días. sí, ahora es un Temas poco respiro. selecciones. Ahora cuando Sí, antes, sí, cuando antes era seleccionador tenía que estar muy pendiente de estos días y ahora un poco menos. sí, sí, de Bueno, verdad. si me escucha bien, pues nada, empiezo, mister. Bueno, lo primero que me gustaría preguntarle, que hace tiempo que no le preguntamos, es cómo estaba del problema que tuvo en el corazón. En el mes de mayo tuvo esa operación, que todos nos asustamos un poco. Ahora se le ve bien, ¿no? Sí, estoy contento, no tengo ningún problema y claro, además, después de un tiempo tengo siempre el control en el hospital con el médico, entonces el médico me ha dicho que no hay ningún problema de coger otra vez la atención de entrenar un equipo como Barcelona. Sí, es que menudo lío se ha metido, ¿eh? Con el corazón delicado, menudo lío se ha metido. Ah, sí, no, no, bien, bien. No, pero estoy muy bien de salud, sí. Bueno, me alegro, me alegro. Muy bien, mister. Me gustaría preguntarle cómo fue su fichaje por el Barça en verano. Por empezar un poco desde el principio, ¿no? Ya sabe que fue un verano muy movido en Can Barça. Usted estaba como seleccionador de Holanda. ¿Cómo fue los primeros contactos? ¿Quién le llama? ¿Cómo reacciona usted? No, primero que estuvimos la semana del partido de Bayern de Múnich contra Barça, estuvimos aquí en Barcelona porque hace tiempo nos compramos un piso en Barcelona y estuvimos Mm, acabando el tema del piso. Y estuve mm, con mi mujer, bueno, viendo el mismo viernes el partido de Bayern de Múnich contra Barcelona y tuvimos, hemos hecho la vuelta el domingo después, bueno, el sábado tarde, un día antes del partido del resultado, me ha llamado el presidente Bartomeu y bueno, antes de volver a Holanda, el domingo por la mañana nos hemos encontrado en mi casa y hemos hablado, bueno, que él me ha pedido si tuve la interés de entrenar a Barcelona y he dicho, bueno, que ahora sí tengo el máximo interés, pero claro que soy seleccionador de Holanda, tengo que hablar con la gente de federación de poder ser entrenador de Barcelona. Entonces todo ha ido muy rápidamente después porque el martes, miércoles ya tuvimos un acuerdo con Barcelona. claro. ¿Y a usted le costó mucho dejar Holanda? Que, bueno, al fin y al cabo tenía el proyecto de ir a la Eurocopa. Sí, pero yo creo que en la Eurocopa no jugaron y claro, cuando me llamaron el Barça en el enero pasado, claro, ha sido diferente porque en este momento pensamos todavía que hay Eurocopa el verano y he dicho, Mm, bueno, ahora no puedo dejar la selección y estoy muy comprometido con ellos, con los jugadores, pero ahora ha sido diferente también por tema de COVID y también porque no había Eurocopa. ¿Quién me va a decir que sí, este verano sí hay Eurocopa en diferentes países donde todo el mundo se tiene que viajar? Entonces, para mí ha sido totalmente diferente el momento. claro. Claro, al final el Barça tuvo que pagar a la Federación de Holanda, ¿verdad? Sí, Para sí, liberarle a sí. usted. Bueno, tuve una cláusula en el contrato, sí. Mm, mm. Cuando usted llega al Barça, míster, el equipo, el club está en una situación muy difícil, sobre todo porque Messi se quiere ir, ¿no? Usted se sienta a hablar con él y, bueno, ¿cómo fue esa conversación? No, claro que también a mí me han enterado antes de hablar con Leo en su casa de que estaba muy descontento. Entonces hemos hablado sobre sus razones, sobre sus cosas. Entonces he dicho, bueno, esto sí no puede cambiar yo, el único que yo puedo decirlo
Entonces son cosas de fútbol que cómo quiero trabajar, sistema de juego, tu posición, tu importancia y nada más. En cosas que él tuvo con el club no he podido cambiar. Y Claro. entonces sí, ha sido al final su decisión de quedarse. Pero digamos que usted le convenció o le ayudó a tomar esa decisión. Bueno, que nos acabamos hablando sobre cómo hay que presionar. Entonces, el sentimiento que yo tuve en esta conversación ha sido importante, ha sido bueno, porque me ha demostrado ser una persona que quiere ganar cosas, que quiere ser el mejor, que quiere seguir, pero sí, él tuvo sus problemas con el club. Mm. Luego hay otros casos como el de Luis Suárez que, bueno, acabaron de forma distinta. ¿Usted lo pasó mal? ¿Sufrió cuando tuvo que afrontar ese tipo de salidas? Sobre todo la de Luis Suárez, que fue quizás la más difícil. Sí, pero claro que me gusta más decirlo a Pedri que vas a jugar contra Madrid que decir cosas Sí. o decisiones importantes de cambios bueno, que hemos hablado con el club también ha tenido sus cosas, hemos hablado, yo creo que los dos partes hemos dicho, bueno, hay que cambiar cosas y siempre se puede discutir por cosas individualmente y bueno, pero al final hemos pensado que esto sí queremos cambiar, pero también he dicho, como otro día he dicho ya, a cualquier jugador, si cualquier jugador decide quedarse, tiene contrato, respecto al contrato es uno más de plantilla y si me demuestra que tiene que jugar, va a jugar. Mm. En verano se habló mucho del proyecto del Barça, ¿no? Incluso Messi dijo que el Barça no tenía proyecto. Me gustaría preguntarle cuál es el proyecto de Ronald Koeman en el Barça. ¿Cómo lo Bueno, explicaría usted? no sé si tengo que llamar un proyecto porque tampoco todo está en mis manos. Sí que está en mis manos, es un sistema de juego, Mm, es también en ciertas posiciones ser muy variable con los jugadores que tenemos, aumentar la intensidad de los entrenos, entrenar tácticamente, complicado por la cantidad de los partidos que tenemos que jugar, pero cambiar la imagen del equipo. Yo creo que en general es esto que hemos hablado. Entonces, sí, esto es parte de mi trabajo, pero hay muchas más cosas que no están en mis manos, ni quiero pensar, no tengo ni una queja porque yo estoy metido en cómo tiene que trabajar un entrenador. mm. Cuando habla de cosas que no están en su mano, no sé si se refiere a los fichajes. ¿Cómo es su relación, su feeling con la dirección deportiva, sobre todo con Ramón Planes? Bien, en general muy bien, que ya nos hablamos desde el primer día. Mm, Entonces, los dos que queremos es lo mejor para el club. Y claro, depende tema económica, que sabemos que sobre todo por el COVID, Barça es uno de los clubes con los máximos problemas. El club vive mucho de los turistas, de mm, gente que van al sí. campo y entonces que el único que yo pido depende de la situación económica del club, si se puede hacer cosas. Si no, aceptamos y trabajamos con lo que hay y es así. Mm. Con lo que hay, Mister, ¿qué más le gusta del equipo y lo que más le preocupa de lo que No, tiene ahora? en general me gusta porque yo creo que hay mucha calidad todavía en este equipo.
Claro, depende el estado físico de varios jugadores. Por ejemplo, estoy muy contento que últimamente Ousmane Dembélé, que está trabajando bien, se está poniendo físicamente mejor que antes y hay posiciones también bastante limitadas donde trabajamos y donde tenemos que mejorar. Y yo creo que la reacción que han tenido la gente que han estado más años aquí valora positivamente porque están metidos en el tema y sabemos que como equipo podemos mejorar, tenemos que mejorar, pero yo creo que también estamos en un buen camino. Hemos hecho cambios y con gente joven que da otro aire al equipo, entonces, bueno, que no puede quejarme. Mm. Hay dos cosas que yo creo que preocupan un poco a la gente, Mister, no sé cómo lo ve usted. La primera es la defensa, que hay un problema con los centrales porque no hay suficientes centrales. Parece que el equipo es demasiado vulnerable atrás, ¿no? No sé cómo Bueno, lo en ve usted. principio no solo depende los centrales o depende los defensas, yo creo que también es una ayuda Mm, que tiene que venir más por la parte de arriba, por sí. medio campo, por cosas. Entonces yo creo que, bueno, puede ser que, bueno, en los últimos partidos contra Dinamo de Kiev sobre todo y también en unas jugadas contra Betis tenemos que mejorar defensivamente, pero yo creo que estamos bien, es un equipo que quiere jugar, que quiere crear muchas oportunidades, entonces también a veces hay espacios donde al contrario nos hace bastante daño. Mm. Otro caso, Mister, es el de Griezmann. Ya sé que es un nombre que siempre sale, pero bueno, le tengo que preguntar cómo lo ve, está preocupado, está inquieto, Bueno, en hay principio, que recuperarle. bueno, sí, yo creo que sí, claro, pero esto siempre depende del jugador, ¿no? Yo creo que el jugador tiene la calidad y está trabajando bien. Y claro que él mismo, y ha dicho también, yo creo que ha sido después del partido de Alavés, que el rendimiento también que tiene que mejorar, pero sí crea sus oportunidades y está trabajando bien y ojalá que entra más balones, pero también yo creo que puede ser un poco, se siente un poco menos liberal en su juego. Yo creo que también cada jugador pasa siempre un momento donde puede ser que tiene más dudas y esto sí, entonces para nosotros es importante ayudar, buscar el mejor para el jugador y al final siempre que está en las manos del jugador. Mm. Da la sensación de que él está más cómodo cuando no juega a Messi. Claro, esto es un problema, ¿no? No creo que está más cómodo. Yo creo que si yo soy jugador, y siempre mejor que Messi está a mi lado, entonces, porque es un jugador que crea muchas oportunidades, que da muchas asistencias, como él ha marcado el 2-1 contra Betis, gracias a la jugada también de Leo, ¿no? Pero es verdad que Leo, por su importancia, por su calidad, por ser decisivo, claro, depende del juego, donde juegan arriba, ¿no? También sí, Mm, son cosas que nosotros también, donde podemos sacar el máximo rendimiento de cualquier jugador. mm. Mister, se habla mucho de la Champions en este club, como siempre. ¿Usted ve al equipo capacitado para ganarla este año o hay que esperar? Bueno, yo creo que para ganar tenemos que mejorar y yo creo que hoy en día equipos como Bayern de Múnich, como equipo, porque llevan más tiempo juntos y tiene gente importante, vamos a tener muy complicado. Eh, pero hay futuro y futuro nunca se sabe cuándo se puede explotar totalmente. Mm. Ahora que habla del futuro, Mister, en este club la cantera siempre ha sido muy importante.
¿Usted cree que hay talento que viene de abajo, del equipo filial? Bueno, creo que hay talento, porque en el fútbol base se trabaja. Ojalá, y también por estamos ahí viendo los partidos para que nos informe calidad que hay, los jugadores, posiciones que hay, que pueden subir y también, sobre todo en estas semanas cuando hay parón de selección, siempre jugamos un partido entre nosotros con el B y sobre todo para informarnos, para ver qué calidad hay, pero no es fácil de llegar desde un equipo Barça B y jugar en el primer equipo de Barcelona. Es un trayecto largo, a veces necesitas más tiempo, solo los muy buenos jugadores han llegado, como Xavi, como Iniesta, como Puyol y a unos más, pero esto no es para todo el mundo. Claro. Mister, déjeme preguntarle por todo lo que pasó en la presidencia, sobre todo por cómo vivió usted el hecho de que pocos meses después de llegar, pues el presidente se ha ido. Claro, esto usted cómo lo ha vivido, porque es difícil, ¿no? Sí, es dificilísimo porque claro que yo estuve con Bartomeu un tiempo y al final ellos y sus directivos han decidido de dejar también por él. Y bueno, que yo sabía que vamos a tener un cambio de presidente. Y claro que para todo el mundo puede ser que ha sido más tranquilo más tarde en una temporada, pero todavía no se sabe cuando hay las elecciones, entonces tampoco puede hacer nada en este tema y ojalá que salga el mejor de los candidatos que hay y por eso los socios van a votar. Y si hay un presidente después, bueno, felicidades y vamos a ver cómo va a ser el futuro de este equipo. Claro, ¿y a usted le preocupa que en este proceso de elecciones usted esté, no sé cómo decirlo, como examen o algo, que haya candidato, como ha ocurrido, que haya dicho "Ah, no tengo que Koeman pueda continuar en el club"? ¿Usted esto le preocupa o le inquieta? No me preocupa porque no puede cambiar esto. Yo Mm, creo que cada uno puede ser su preferencia. Lo único que yo puedo hacer es ganar partidos, jugar sí, bien y ganar partidos. Yo creo que esto sí está un cierto porcentaje en nuestras manos. Lo que puede pasar, bueno, tampoco soy una persona que mira hacia al futuro porque viene como que tiene que venir. claro. Lo que sí que espera es poder cumplir el contrato, supongo, hasta 2 años, eso al menos sí, ¿no? Bueno, ojalá Ojalá, que pueda cumplir más sí. años, Bueno, pero más, bueno, que el contrato es de 2 años, sí. entonces el club sabe perfectamente, es un contrato de 2 años. Bueno, si, bueno, ya veremos, entonces tampoco hace falta discutir o hablar más Sí. sobre este tema. Bueno, mister, ya sé que es un tema un poco delicado, que no quiere hablar mucho, pero me gustaría preguntarle sobre lo que pueda pasar en enero, no tanto sobre fichajes, que ya sé que es un tema delicado, pero sí que puede haber salidas del equipo, ¿no? Jugadores como Junior, Ricky Puig, Aleñá, es mejor que salgan en enero porque no están teniendo minutos. No, yo creo que también depende del jugador mismo, ¿no? Yo creo que jugadores Sí, jóvenes, en principio, como he dicho otro día, que tienen que jugar. Yo creo que no es bueno para un jugador joven de no llevar partidos, no llevar minutos y es complicado también para ellos. Pero ya lo sé, que necesitamos una plantilla que donde se puede cambiar, es un calendario muy apretado, pero cada uno tiene que decidir sobre su futuro y yo doy consejos a todos los jugadores que es el mejor para ellos y al final decide el jugador mismo. y en este caso, los más jóvenes, sobre todo Aleñá y Ricky Puig, ¿qué les ha aconsejado? Que estén en otro equipo para
ganar minutos? No, bueno, como he dicho, ya he hablado con esos jugadores y he dicho, bueno, que si al final decidáis quedarse, sois jugador de esta plantilla y me tiene que demostrar para ganar minutos. Y están intentando y bueno, que puede ser enero un momento de evaluar su situación por ambos jugadores. Le tengo que preguntar, aunque no le guste, mister, por el nombre de Memphis Depay. ¿Va a venir al Barça? No sé, no sé. Yo creo que hay siempre partes, hay su club, hay Barcelona, hay tema económica, si es posible o si no es posible. Tampoco quiero hablar mucho, me gustaría hablar sobre gente que tenemos. Todo el mundo sabe que he dicho varias veces las posiciones donde nos miramos, pero también depende de la situación económica del club. ¿Y con Wijnaldum ocurre lo mismo o es un jugador que ya ha descartado? Bueno, que es un jugador que es muy bueno, pero está jugando en Liverpool, que también puede ser un futuro, pero tampoco puede decir más. Mister, déjeme acabar preguntándole por un nombre que siempre ha estado muy presente en el barcelonismo, que es el de Johan Cruyff. Mm, su manera de entender el fútbol eh, tiene mucho que ver con Cruyff. Para usted ha sido muy importante Cruyff. Bueno, hay cosas que pensamos el mismo, porque yo soy también un entrenador que me gusta dominar, me gusta variar posiciones, entonces en muchas cosas pensamos el mismo. Puede ser en unos ciertos aspectos soy un poco más realista de pensar que una posición tiene que ser un poco más defensivo o lo que sea, pero también el fútbol ha cambiado. El fútbol ha cambiado mucho y ojalá que vamos a tener fútbol sin COVID en un tiempo porque yo creo que es bastante complicado. Muy bien, mister. La última ya, acabo. ¿Hasta qué punto el equipo sigue dependiendo de Messi? Para usted es importante que Messi esté contento, activado, con ganas, motivado, ¿no? Sí, claro, que yo quiero es el mejor para el equipo. Y el mejor para el equipo es que si Leo está bien y está como está muy metido, y yo creo que ha demostrado una vez más cuando entró en la segunda parte, pero también el equipo que tiene que aprender y tiene que buscar el mejor para el equipo. Pero Barça hoy en día y ha sido y va a ser con Leo mejor equipo que sin Leo. Muy bien, mister. Nada, gracias por su tiempo, le deseo suerte y nada, me alegro de que esté perfectamente bien de salud Muy y que bien, disfrutemos vale. muchos años. Ok, Gracias, mister. gracias. Adiós. Hasta Adiós. luego. Adiós.